Bienvenidos a Profanamente Hablando, cada semana por Hito Cero Televisión y Que John Informa, un espacio de grata conversación con grandes invitados junto a Andrés Lorca. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Andrés Lorca los saluda afectuosamente junto a Hito Cero Televisión y Que John Informa. Esta noche tenemos un gran invitado, José Massa Sancho, el gran astrónomo, escritor y divulgador científico nacional, así que tenemos una extensa conversación con él. Vamos a reproducir parte de esta conversación que tuvimos junto al profesor Massa, una persona muy cálida, muy directa, muy genuina, así que esperemos disfruten de esta interesante conversación que a mí en lo personal ha sido uno de los grandes invitados que me ha tocado saber y reconocer. Así que vamos a ir hablando un poco de su vida, de su familia, hasta ir decantando de alguna forma en temas que son un poquito más complejos. Les insisto que esta fue una larga conversación y vamos a reproducir lo más importante, lo más destacado del profesor Massa. Así que, como les digo, espero lo disfruten. Es una cadena de casualidades. Yo siempre bromeo, y tiene algo de verdad, como todas las bromas. Yo era muy malo para jugar pichanga. Entonces en el Barrio Sarana, todos mis compañeros salíamos a recreos largos y armaban una pichanga. Entonces a mí no me elegían, pero para nada. Yo siempre del último ser electo en esto, este para mí, este para ti, este para mí, este para... ¿O lo colocaban al arco? Me ponían al arco y una vez me humillaron. El que tenía que elegir tenía uno solo, que era yo, y le dijo al otro, no, el Massa, mejor quédatelo tú con él. Entonces prefirió que yo jugara por el equipo contrario. Bueno. Yo ahí dije, esto no es lo mío. Entonces yo empecé a ir a la biblioteca y era la época de Yuri Gagarin, del Sputnik, Ah, de los para viajes repasar cosas. espaciales, y empecé a Sí. leer, a leer, a leer cosas del espacio. Antes que de astronomía, era de cohetería, de Tsiolkovsky, de Goddard, bueno, y de ahí me fui entusiasmando por la astronomía, pero yo iba a ser ingeniero. Ingeniero era una profesión, la astronomía era por entretención. Y cuando estaba en la escuela de ingeniería, en tercer año, que estaba tomando una especialidad, ese año, ese año se abrió una especialidad en astronomía que se podía tomar junto con otra especialidad. Yo dije, bueno, no pierdo nada. Claro. Y tomé 2 ramos de astronomía, más 2 ramos de especialidad en ingeniería eléctrica y 4 ramos de plan común, que eran los ramos duros de tercer año. Terminé y ahí vino la elección. Y en Valdivia, mis padres estaban ya en Valdivia, ahí yo solitario, navegando por el calle, tomaba un barquito, me iba a Corral. Llegaba a Corral, caminaba por Corral, tomaba el barquito de vuelta a Valdivia y ahí, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, ¿qué iba a hacer? ¿Astrónomo o ingeniero? Todos los amigos de mi padre me dijeron que estudiara ingeniería y que la astronomía Lo después si más me normal. gustaba siguiera. Pero por supuesto que yo hice todo lo contrario. Dije, no, yo voy a ser astrónomo y si se pone fome, yo hice hasta tercer año de ingeniería eléctrica. Podría haber retomado eso en cualquier minuto y Es hubiera cabezona la hecho ingeniería cuarto, quinto y eléctrica. sexto. Es exigente, una Era la carrera muy especialidad exigente. más difícil, era la Claro. especialidad más difícil. Pero el problema también que me pasó con ingeniería eléctrica es que esto era el año 1966. La ingeniería eléctrica de los años 50 era de tubos de vacío, de pentodos, de triodos, de diodos, válvulas. Pero la ingeniería eléctrica había ya pasado a transistores y a circuitos integrados y de ingeniería de electrónica analógica, estamos pasando a electrónica digital. Y en la escuela de ingeniería
todavía no hacían laboratorios con tubos, con pentodos, triodos, que esto, que la rejilla, y me sonaba que tenía un olor a naftalina, se veía anticuado todo eso. Entonces, si yo hubiera entrado 10 años después, no me hubieran molestado con tubos de vacío. Si hubiera entrado 10 años antes, no hubiera sabido que la electrónica iba a ser digital. Entonces, justo en la transición, como que no le tomé el gusto a la electrónica, porque lo que me enseñaban se veía un poquitito de modé. Y la astronomía estaba justo empezando, acababan de establecer Tololo y me invitaron a ir a Tololo en enero del año siguiente, del año 67, y me enamoré. Me enamoré de estar ahí en la noche entre los telescopios mirando el cielo. Dije, Fascinante. esto es muy bonito, va a perdérselo. Y la Universidad de Chile decía, la Universidad de Chile era grande, quería tener 40 astrónomos. Tenía como 20, de los cuales 18 no tenían estudio de astronomía. Eran profesores de física y matemática que habían entrado a trabajar al observatorio, pero esos ya estaban en retirada. Y entonces todos los que íbamos saliendo de la carrera nos contrataban y después nos íbamos a doctorar afuera. Y eso hice. Entré a astronomía, me contrataron, después me fui a Toronto, a Canadá, hice un doctorado en Canadá y ahí volví y trabajé 50 años en la universidad. Profesor, y Esa es la historia. esa es la historia, en breve, en síntesis. Oiga, ¿y cómo se lleva esto de, porque usualmente la gente que está dedicada a la academia, los profesores universitarios, gente que es muy ultra especializada en un área, habitualmente no tiene el nivel de exposición social que ha tenido usted y la popularidad también que tiene y el cariño que toda la gente le tiene, cómo se lo lleva, cómo lo siente, qué le parece? Uy, bueno, muchas preguntas en una. La verdad es que en un proceso largo, hoy día me llega a sorprender que la gente me reconoce en la calle, me reconoce en el aeropuerto cuando salgo, me piden firmas, me piden tomarse fotos, me he tomado fotos con 5.000, bueno, ¿no? Debe ser para que cuando me muera van a decir, mira, yo tengo una foto con este viejo que se murió, bueno, no sé. Pero eh, Es ahora, un eso rockstar, nunca lo algo así. pensé, claro, pero yo, fíjate que siempre tuve el observatorio, era el depositario de la hora oficial de la República de Chile. Entonces la gente llamaba por teléfono, oiga, ¿me puede dar la hora? Y teníamos en el teléfono un Mire, interruptor, salían 5 señales, no, la sexta señal, salía 5 para el minuto, 4, 3, 2, 1, y en el minuto, que era la sexta señal, era un pito más largo. Entonces la gente ponía la hora del reloj, porque los relojes eran más o menos. Y el observatorio era el depositario oficial de la hora de la República de Chile. Después los marinos, con el CHOA, se llevaron eso y ellos son los depositarios de la hora oficial de la República de Chile. Pero por mucho tiempo el observatorio hacía eso. mire. Los jueces consultaban al observatorio la hora de la puesta del sol, porque de acuerdo con la ley, a 10 Ah, minutos mire, después de la puesta del interesante también sol, eso. los automóviles tienen que tener las luces prendidas. Entonces, en un accidente, que hay un Ah, mire, reporte buen que dato ese. el auto iba con las luces apagadas, había que informarle al juez tal día, tal hora, en Chiloé o en Chañaral, el sol se puso a esta hora, así que, bueno, usted saque, y él lo firmaba el director. Entonces había mucho como servicio. Y después, donde yo caí en la red, fue el año 86, pasó el cometa Halley, y mis Sí, colegas bueno.
yo tenía 40, no, no tenía ni 40, por ahí andaba, entre 30 y 40. Eh, Mis colegas se corrieron, entonces llegaban allá los periodistas a preguntar cosas y yo era el que hablaba y yo era el que incluso escribí siete suplementos para el diario La Tercera, que tenía un suplemento que era el Icarito, que salía los Sí, días sí, recuerdo, miércoles. justamente. 7 suplementos los escribí yo porque los periodistas querían que yo les enseñara astronomía. No sé, le iba a dar una pildorita, bueno, para que supieran astronomía. Al final dije, mira, yo escribo y ustedes le dan el toque periodístico a mi escrito. Después del primero, que ellos cambiaron un poquitito, todo lo que yo escribía iba a la imprenta directamente. Y de ahí, después con eso escrito, hice un libro de astronomía, astronomía contemporánea, que lo imprimió la editorial universitaria. Y después di muchas charlas sobre astronomía contemporánea. Y me empezaron a pedir cada vez más charlas para grupos chicos. Y después los grupos se fueron agrandando, agrandando, y terminé por dar charlas en grupos muy, muy grandes. Sí, justamente Por porque, ejemplo, ahora sí, vengo de Concepción, claro, me había que contado hacen el un otro día. evento todos los años. ¿Ah? Me había contado el otro día, ¿se acuerda cuando nos contactamos? Usted me contaba que tenía que ir al norte, después a Ciencia, Concepción. ciencia ficción. Y habían como 2000 alumnos en 2 días. En un día tuve un conversatorio con otro colega y al día siguiente hice yo una exposición sobre el sistema solar. Así que, claro, ahora ya le doy charlas a 2000, 3000, 4000 personas sin ningún escrúpulo y tengo cierta facilidad, ya no me asusto. Hay colegas que no, Sí, no lo harían nunca, porque no tienen, no sé, una destreza mínima para pararse frente a un grupo muy, muy grande. Están acostumbrados a hacer clases a grupos chicos. Yo me entiendo. fui acostumbrando, me gusta comunicar y hago un esfuerzo por hablar en fácil, porque hablar en difícil es trivial, pues cualquiera habla en difícil. La gracia es explicar con los términos más sencillos. Y ahí he ido pasando y hasta que llegué para el eclipse del 2019 a hacer una charla en el estadio de La Serena para 10.000 personas. Pero Sí, antes estuve en la Tortuga de vimos las noticias. Talcahuano, habían 5.500. En la Media Luna de Rancagua habían 6.000. Y ahí entonces ya me fui transformando, como algunos me tildan, de un rockstar de la ciencia. Y Justamente, claro, me han invitado a muchos programas de la tele, de mentiras verdaderas, en el canal La Red. También estuve en el matinal del 7 cuando se iba a acabar el mundo, el 2012, porque se acababa el calendario maya, el 21 de no le diga. diciembre, mucha gente juntaba agua porque se iba a acabar el mundo. Y yo que soy descarado le decía, ¿y cuándo te vaya a tomar el agua? Si se acaba el mundo, vaya a quedar agachado con todo el agua, güey. Y si se acaba el mundo con agua o sin agua, nos vamos a ir todos para el otro lado, güey. Entonces, claro, me invitaban a mí porque mis colegas, no, bueno, son más dubitativos. Yo voy y las tiro. Yo le digo, pues ¿usted creéis que al mundo, güey, al universo, le interesan lo que pensaban los mayas? No, es que los mayas eran muy sabios. Bueno, se han habido muchos muy sabios, pero al planeta Tierra le importa un maní, unos monos con 2 patas que vivían ahí en Yucatán, pues. Y nosotros, el calendario nuestro, se acaba todos los 31 de diciembre. ¿Y qué es lo que hacemos? El 1 de enero ponemos otro calendario. Y porque se acabó el calendario de los mayas, se acabó un ciclo largo del calendario maya. Bueno, se inicia otro ciclo largo del calendario maya. Bueno, con eso me invitaba el Julián Effelbein con la Karen Dockenbailer y a toda la semana a revolverla a Televisión Nacional para hablar sobre el acabo del mundo. Y siempre me tocaba discutir con idiotas. La tele tiene una fascinación por atraer a numerólogos, a tarotistas, toda clase de Sí, saltimbanquis, y yo soy bien ateo. Entonces les daba duro
Entonces era como los ¿cómo se llama? Los eh, que dirigían el programa, ellos no se Conductores. querían mojar. eh, el Julián Effelbein no quería él pelearse con los idiotas, me echaba a mí. Y yo me peleaba con los idiotas sin ningún escrúpulo. Entonces, claro, y después, bueno, al final todos los, estuve también en el Mega, asistiendo, de haber ido 5 o 6 veces al Mega. Al que más fui fue a Televisión Nacional. Pero bueno, al final logré poner un poquito de astronomía en el inconsciente de mucha gente. Y hoy día la astronomía, la gente la conoce. Cuando yo empecé, todos me decían, ¿qué estás estudiando? Astrología. No, no es astrología, es Ah, es lo astronomía. mismo. Hoy día todo el mundo distingue la diferencia entre astronomía y astrología, por lo menos. Profesor, hablemos un poco de la definición de ese bien, ¿cierto?, tan preciado, incluso más allá que el dinero que a veces nosotros trivialmente llamamos el tiempo. Esa magnitud, ¿cómo la podríamos definir en, en virtud, como digo, de ustedes, de comprender procesos que son tan complejos y explicarlo en sencillo? ¿Qué es el tiempo? Wow. Mira, me podría haber hecho como 100 preguntas que eran relativamente complicadas o relativamente fáciles, pero el tiempo es lo peor. El Sí, tiempo es lo cuesta peor definirlo. porque el tiempo es casi como el aire que uno respira. Uno no es consciente de que uno está 13 veces por minuto, dice por ahí una canción, 13 o 14 veces por minuto, está re- consumiendo oxígeno y exhalando anhídrido carbónico. El tiempo, hay, yo he leído 2 o 3 libros sobre el tiempo, pero que me han dejado mareado, ¿no? El tiempo Sí, biológico. El tiempo, uno como animal, tiene un ciclo biológico y hay un tic-tac en el cuerpo de uno que define un tiempo. Uno tiene un tiempo en el reloj en la mano, que un proceso mecánico define. El ser humano adoptó como unidad de tiempo el día, que es el tiempo que transcurre entre dos pasos sucesivos del Sol por el mismo meridiano, y después ese día se dividió en 24 pedazos que llamamos hora, y cada hora, mira, por los sumerios, cuando muchos creen que no había vida antes del celular, 5.000 años antes de Cristo, los sumerios tenían un sistema numérico en base a 60. Y desde entonces que se dividen las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Entonces, un día tiene 86.400 segundos, pero en esta, y bueno, la Revolución Francesa trató de cambiar con el sistema decimal y quiso tener horas de 100 minutos y segundos de 100 segundos por minuto. Fracaso absoluto. Seguimos con horas de 60 minutos y con minutos de 60 segundos. Ahora, ¿qué es el tiempo? El tiempo transcurre, no podemos evitar que transcurra. Hay una manera, hay procesos atómicos, transiciones de un nivel de energía a otro que ocurren con una frecuencia muy particular. Hoy día los relojes atómicos se basan en transiciones en átomos que tienen una precisión extraordinaria, y 2 relojes atómicos independientes dan el tiempo con una exactitud. Hoy día los relojes atómicos rascan, tienen una precisión del orden de un segundo cada 100 millones de años. Perdón, un segundo cada millón de años. Y los relojes atómicos ya non plus ultra tienen un segundo cada 100 millones de años.
Y gracias a eso, el sistema GPS funciona para localizar un punto en la Tierra en que uno toma la referencia de varios satélites. Y si yo estoy aquí y hay alguien a 1 metro mío, las diferencias de tiempo entre la señal del satélite que me llega a mí o que le llega a él o a ella son no de milésimas de segundo ni de millonésimas, son de milésimas de millonésimas de segundo, y para eso los relojes de los satélites tienen que tener una precisión extraordinaria. Pero toda esa cuestión es cantinfleo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo agarro? La verdad es que Es por jabonoso. donde es jabonoso. Sí. Incluso, por ejemplo, en física, bueno, toda esta aventura está recién empezando. Si somos monos con 2 patas, que llevamos 2.500, 3.000 años pensando racionalmente, desde Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, siglo V, VI antes de Cristo, hasta ahora, la racionalidad ha ido impregnando el saber del ser humano. Tal vez en 5.000 años más, por ejemplo, ¿qué es un electrón? Es una particulita chiquitita que anda dando vuelta alrededor de un núcleo atómico. Parece que fuera como una onda que no está muy bien situada, pero que envuelve el núcleo. ¿Qué es el electrón? ¿Una onda o una partícula? Yo creo que el electrón, o por ejemplo un fotón, la luz la dividimos en pichintunes que llamamos fotones, que sería como una partícula, se comporta como una partícula. Si yo tengo un aparato fotoeléctrico, el fotón le pega y yo arranco un electrón gracias al impacto de un fotón. Pero la luz también es una onda. Entonces los fotones son como paquetes de onda. Uno agarra varias ondas, las empaqueta y eso es un fotón. El fotón es una partícula o una onda. Hay fenómenos donde la mejor descripción se logra suponiendo que la luz es una onda, la interferencia, la difracción. Pero hay otros, como el efecto fotoeléctrico, donde lo mejor es suponiendo que es un fotón, una partícula. Yo creo, para dejar contento a todo el mundo, que la descripción del fotón como partícula o como onda es lo que nosotros sabemos. El fotón es más complejo que cualquiera de las dos, y esa dualidad no es que el fotón tenga doble personalidad, es que nosotros tenemos ciertos modelos que podemos aplicarle al fotón o al electrón, pero en el futuro, cuando el hombre entienda mucho más estas cosas, podrá ir más lejos. Ahora, ¿qué es el tiempo? Bueno, yo creo que con el tiempo estamos aún más piluchos, porque el tiempo es difícil de manipular. Una cosa, por ejemplo, para tratar de marearte, si bien no te voy a responder, por lo menos espero marearte. Bueno, uno está convencido que el tic-tac del reloj, aquí tengo yo mi reloj, el tic-tac del reloj, yo lo puedo sincronizar con Dios arriba. Hay un reloj universal. Pero Albert Einstein, en 1905, hace más de 100 años atrás, nos dijo, no, el tiempo que Newton creía que había un espacio absoluto y un tiempo absoluto, es decir, que todos vivimos como en una gran pieza, como la estación de trenes, que tiene un reloj arriba y todos miramos el mismo reloj. Eso es lo que nos dijo Newton, que era un científico brillante, pero un poquitito muy católico, diría yo. Tenía una visión religiosa del mundo. No era para nada ateo Newton, ni tampoco Galileo, los que construyeron la ciencia moderna. Pero Einstein dice, no, cada cual tiene su reloj
y cada cual tiene su wincha de medir. Y el espacio y el tiempo son relativos al observador. Lo que yo mido en tiempo o en espacio no tiene nada que ver con lo que mide otro. Y demostró, y eso es bien notable, y hay miles de ejemplos que lo ratifican, si uno se mueve a una velocidad muy, muy, muy cercana a la velocidad de la luz, el tiempo empieza a andar más lento. Y si uno llegara a la velocidad de la luz, que uno no puede llegar, el tiempo se detendría. Entonces surgen, por ejemplo, la paradoja de los mellizos. Dos compadres que sean iguales. Exacto, A sí, los lo 20 conocemos. años, uno agarra una nave, ese me aburrí, weón, y se pone a dar vueltas por ahí, andando al 99,99999 de la velocidad de la luz. Está un año, a él, para su reloj, pasó un año. Dice, bueno, voy a ver qué está pasando. Y se encuentra con la sorpresa que en la Tierra pasaron 50 años. Profesor, Se ya que encuentra estamos con la hablando del tema, sorpresa sí, de que del él tiempo, es más joven que sus nietos. Yo tengo un nieto de 7 años. Si yo tuviera esta nave, podría irme a dar una vuelta y bajar. Bueno, tendría que bajar 70 años después, que a lo mejor en la nave es un año y medio. Y voy a encontrar que mi nieto es igual de viejo que yo. Entonces, el tiempo tampoco es una cuestión que sea como el mármol, el tic-tac del reloj y el tiempo biológico, que parece que uno no lo puede controlar, dependen del movimiento que uno tenga con respecto a otro observador. Entonces, el tiempo es un enredo que está más allá. Mira, yo, yo ahora a estas alturas de mi vida, que ya estoy jubilado de la Universidad de Chile, fui profesor ahí, profesor titular, como 30 y tantos años, casi 40, tengo el premio nacional. Pero en este minuto me declaro divulgador de la ciencia y trato de divulgar la ciencia para niños chicos, para niños de 4, 5, 6 años. Ese es el futuro del país. Ahí, ahí está la papa, y hay que que trabajar, los justamente. niños Estoy de acuerdo. aprendan a pensar. Y nunca voy a hablarles del tiempo, ni de hoyos negros, ni de supernova, que son cuestiones que no van a entender. Yo les hablo de la luna, les hablo de viajar a los planetas cercanos, de ir a Marte. Les hablo de cosas que ellos lo pueden. Y claro, si uno tuviera mucho tiempo, pero hablar, hacer divulgación de ciencia muy de frontera, ¿cuántos en Chile, que somos 20 millones, cuántos en Chile más o menos están enterados de la frontera de la astronomía? ¿1.000? ¿2.000? Entonces, si yo hiciera divulgación para ciencia de frontera, le estaría hablando a 1.000 personas, pero hay 20 millones que no tienen ni idea de astronomía. Entonces les hablo de la luna. Les digo, mire, todos los días la luna se va corriendo y pasamos de luna nueva a luna en cuarto creciente, luna llena. Les hablo de cuestiones que las pueden ver, que las pueden estar siguiendo. Y si uno está fuera de Santiago, uno puede asomarse al patio o a la plaza del pueblo y puede ir viendo la luna, Venus. Entonces me gusta acercarlos al cielo con cosas que pueden ver. No le puedo, mira, signo X1 es un sistema binario donde una de ellas es un hoyo negro y la otra le transfiere masa y esa masa cae y está emitiendo rayos X y ese es un hoyo negro. Pero ¿quién? Nadie ha visto y nadie va a ver signo X1. Entonces no tengo para qué hablar de esas tonteras. Profesor, mire, un tema país interesante, importante, el tema del cambio horario, este que tenemos de invierno, verano. ¿Qué le Claro, sí, parece? sí. ¿Qué sería lo mejor para Chile? ¿Qué es lo que se adecua más a nuestros procesos naturales, biológicos? Algo vi que usted está explicando por ahí respecto a tener más de una zona horaria en Chile, por ejemplo. Claro, mira,
una manera clásica de dividir el globo terráqueo. El globo terráqueo está inclinadito 23 grados y medio. Entonces define 23 grados y medio para arriba del Ecuador y para abajo del Ecuador una zona que son los trópicos. En los trópicos, del trópico de Cáncer, más o menos como de la punta de la Florida, de Cuba, hasta el trópico de Capricornio, que pasa por el aeropuerto de Antofagasta. Cuando uno va para el aeropuerto de Antofagasta, hay una cosa que le dice trópico de Capricornio. Entre los trópicos, los días y las noches de las 4 estaciones son más o menos iguales. No tendría ni un sentido estar cambiando la hora para allá, para acá, para allá, para acá. Ni un país que viva en ese rango en Sudamérica, para no hablar de otros lados que uno no conoce tanto, Perú, Ecuador, con toda razón, Bolivia, y Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, nunca han tenido cambios de hora porque no tendría ningún sentido. Ahora, de ahí, de los trópicos, nos podemos ir a los círculos polares. Entre el trópico de Capricornio, acá en el sur, y el círculo polar, las noches de invierno son largas y los días son cortos en invierno, y al revés en el verano. Entonces, si nosotros no cambiamos el reloj y las actividades las hacemos siempre a la misma hora, si Chile usara lo que debería usar, que es el tiempo universal -5, nosotros estamos a 4 horas 42 minutos corrido con respecto a Greenwich. Y el uso horario que nos corresponde a nosotros es UT-5. En el verano el sol saldría a las 4:30 de la mañana. ¿A quién le interesa que el caregallo salga a las 4:30 de la mañana? No estamos en el campo. En el campo se levantan cuando sale el sol, porque no tienen reloj. Pero acá no estamos en el campo. Entonces, bueno, si usamos UT-4, el sol sale un cuarto para las 6 de la mañana en los días de diciembre. Y si usamos UT-3, logramos que salga un cuarto para las 7, que es una hora súper razonable. Entonces, en el verano con UT-3, el caregallo no sale tan temprano y aprovechamos todas las horas de luz. Y como acá en Chile hablamos tan, bueno, mal, diría yo, pero tan especial, la palabra luz no es electricidad. Uno dice voy a pagar la cuenta de la luz. Sí, Lo que sí, llegan por los cables no es luz, es esa electricidad. frase pegada. Entonces, cuando uno dice cambiemos la hora a un horario de verano para ahorrar luz, para aprovechar mejor la luz, lo que uno está diciendo es para que el caregallo no alumbre inútilmente y nosotros estemos acostados con las cortinas corridas. Usar todas las horas de luz solar, de la mejor manera. Al correrse a -3, el sol termina poniéndose como a las 9 de la noche. Entonces tenemos ahí una horita después de haber trabajado, después de haber ido al colegio. En el verano es una horita estupenda, el after hour, para ir ahí a tomarse alguna cosita, a comerse alguna cosita. Y tenemos luz. Entonces, entre acá en Chile, yo he propuesto así, en serio, de Antofagasta para arriba, un solo horario, y yo creo que lo mejor sería -4. Entre Antofagasta y Chiloé, deberíamos estar cambiando a -3 en el verano y tener -4 en el invierno.
Y de Chiloé para el sur, los días son tan cortos en el invierno que no hay manera de arreglarla. Con -3, el sol va a salir a las 9, y con -4 va a salir a las 10 de la mañana. Bueno, la gente de Magallanes se va a tener que levantar oscura en el invierno de todas maneras, y prefieren que el sol salga a las 10 de la mañana, porque igual van a oscura para donde quiera que vayan, pero esa hora que ahorran en la mañana la tienen en la tarde, y prefieren que en la tarde el sol se ponga a las 5 o a las 5:30 en lugar de ponerse a las 4 de la tarde. Entonces, en Magallanes dejaron -3 para siempre. Y ahora en Aysén entiendo que están haciendo lo mismo, o están pidiendo que se haga lo mismo. Y tendrían toda la razón. Y hay países, mira, la Rusia tiene 11 usos horarios. 11. Claro, es un país atravesado. Entonces no hay manera de usar un solo uso horario. Sería absurdo. Pero tener varios usos horarios no le descompone el cerebro a nadie. Y ahora, por otro lado, algunos detractores de estos cambios de hora dicen que no, es que ellos se confunden porque andan somnolientos, porque los niños, no sé qué. Oye, entonces, esos que alegan, que yo me temo, que no son los que no viajan, sí viajan. Y cuando van a Europa y tienen que correr el reloj 6 horas. Ahora, con respecto a España, uno está corrido 6 horas. Si uno toma un avión aquí, llega a Madrid y tiene que adelantar el reloj 6 horas. ¿Te van al hospital, bueno, en España? No, quedan medio perdidos durante un par de días entre el jet lag y no sé qué. Y bueno, y ya después uno se enchufa. Entonces, no me vengan. Y claro, la gente que tiene problemas de sueño, que bueno, yo lo lamento mucho, pero ¿cuántos son, po? No, y entonces salen los médicos, se dedican al sueño, y que no, porque hay unos pacientes, esto los vuelve locos. ¿Pero cuántos son? 1.000. En Chile somos 20 millones. Entonces yo creo que las políticas públicas tienen que ver con los 20 millones y no con 1.000 o 2.000, que pueden quedar muy golpeados por el cambio de hora, pero no creo que estén golpeados durante meses. A lo mejor van a... Pero además, bueno, no sé, a lo mejor yo soy muy cuadrado y no veo cuál es el inconveniente de cambiar la hora. Interesante alcance, profesor Massa, de tener 3 usos horarios diferentes en 3 zonas geográficas distintas: zona norte, zona media y zona sur del país. Colocamos también el ejemplo que se planteó también de Europa Oriental, ¿cierto?, de Rusia, que tiene 11 usos horarios diferentes. Así que nuevamente le agradecemos al profesor Massa la presencia en Profanamente Hablando. Recordamos que el profesor Massa es astrónomo, doctor en astrofísica, divulgador científico, ex profesor universitario, también escritor. Muchas gracias, profesor, muchas gracias realmente por esta linda entrevista de día viernes. Les agradecemos también a toda la gente que sigue Profanamente Hablando a través de Hito Cero y que John Informa. El próximo viernes un nuevo y gran invitado para ustedes. Que estén muy bien, un gran abrazo. Hacemos un alto en la conversación. Esto fue Profanamente Hablando. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio para hablar en compañía de otro interesante invitado.